Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate y yo te quiero recomendar que si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, hazla con anticipación, porque ahí en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19 y Calogero tiene la agenda pero súper full. Haz la cita a través de su página web que es turred.com o a través de su aplicación que es Turred. Y cuando tengas la cita trata de ser puntual y así se evita que haya más personas de las indicadas en el local y se respeta el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Hoy vamos a conversar con nuestra aliada en Europa, Patricia Betancourt. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, muchas gracias. Con noticias lamentables hoy, pero bueno. Sí, vamos a hablar un poco de, bueno, yo creo que ayer yo estaba hablando, Patricia, comentando que todo esto está funcionando como una perfecta coreografía, ¿no? Parece que todo el plan pues tiene incluso como una especie de guión que están siguiendo todos los participantes de esta negociación que terminará pues en unas elecciones además que son regionales apenas, unas elecciones que lo que van a escoger son unos alcaldes y unos gobernadores con unas parcelas de poder mínimas que se reducirán muchísimo más porque todos sabemos cómo funciona el régimen, pero finalmente ahí se estará reconociendo tácitamente y expresamente a Nicolás Maduro como presidente, se estará reconociendo todas las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el sistema electoral se va a reconocer y el sistema político en general en Venezuela va a quedar autenticado, por decirlo de alguna manera, por la comunidad internacional. Sí. Entonces, bueno, háblanos a fondo de esta reunión, de esta simbiosis que hay ahora entre la Unión Europea y Estados Unidos con respecto a la crisis política y económica que hay en Venezuela, Patricia. Y Canadá. Y Canadá. Hoy repasaremos, Patti, los avances que va logrando la estrategia de Josep Borrell, o sea, de la Unión Europea, en cuanto a propiciar lo antes posible esa coalición de la que temíamos tanto y de la cohabitación de la oposición y el régimen venezolano. Y yo lo llamaría ya de otra manera, yo no lo llamaría cohabitación. Yo diría que se trata de un sistema en el que se conforman dos grupos que comparten, como dices tú, sus ansias de poder en un territorio y negocian para ejercer ese poder al final de manera dictatorial, porque no hay otra forma, y haciendo creer que se trata de una democracia especial, como la cubana, de la que ya hemos escuchado justificaciones muy absurdas, como la que dijo una vez Federica Mogherini, que dijo que en Cuba había una democracia de un solo partido. O como me dijo a mí,
cuando el que era cónsul en ese momento aquí en Bruselas de Cuba, que me dijo que hay democracias y democracias. Váyate tú. La democracia es una, y si en Venezuela se consolida lo que se está cocinando ya internacionalmente, el resultado nosotros sabemos que no será el regreso a la democracia. Entonces, nuestro tema central de hoy es específicamente el comunicado conjunto, como dijiste, emitido por la Unión Europea, por Canadá y por Estados Unidos, en el que nos informan que están dispuestos a revisar las sanciones contra Venezuela, o sea, contra los narcocriminales que usurpan el poder en nuestro país. En otras palabras, esos tres aliados estarían dispuestos a rebajar las sanciones al régimen de Maduro si se cumplen determinadas condiciones. La declaración la publicaron el 25 de junio, la publicó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es Josep Borrell, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, que es Marc Garneau, que, como dato curioso, ese hombre también fue el primer astronauta canadiense. En 2000, wow. Sí. En 2006 se metió en política representando al Partido Liberal de Canadá, que es un partido de centroizquierda. O sea, lamentable noticia, Patricia, si consideramos que lo único que compensaba la total impunidad de la que gozan estos criminales de lesa humanidad eran las sanciones personales impuestas por esos gobiernos, y ahora estamos siendo testigos de varias cosas, entre ellas del poder que puede tener Europa internacionalmente, algo que tú siempre has tenido claro, y de algo que me parece también lamentable, que es ver que anteriores administraciones han podido actuar con más fortaleza, utilizar ese poder diplomático, ese lobby en la buena dirección, o sea, para rescatar la democracia en Venezuela, y sin embargo, y como siempre son los comunistas y los aliados de los comunistas y sus cómplices, porque hay que hablar de complicidad concretamente, los que movilizan todo para alcanzar esos objetivos que sabemos que no nos van a conducir a nuestra liberación. Bueno, el comunicado es corto, si te parece, lo puedo leer. Sí, vamos a compartirlo. Seguimos profundamente preocupados por la actual crisis en Venezuela y su impacto regional y global. La solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica tiene que venir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones integrales dirigidas por Venezuela y con la participación de todas las partes interesadas. Un proceso de negociación integral y con un plazo determinado debe restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales, creíbles, inclusivas y transparentes. Pedimos la liberación incondicional de todas las personas injustamente detenidas por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluida la de miembros de la prensa, y el fin de los abusos contra los derechos humanos. Acogemos con satisfacción los avances sustanciales y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticos básicos en Venezuela, y aquí está el punto clave, y estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones en función de los avances significativos en una negociación global. Avances que ellos consideran que ya se están dando. ¿Cuáles son los avances? ¿Por qué? Ellos consideran que ya se están dando porque dicen que están satisfechos. Pedimos que las condiciones electorales se ajusten a las normas internacionales para la democracia, empezando por las elecciones locales y regionales previstas para noviembre de 2021. Bueno, ahí están, aceptadas. Sí, ahí está. Seguimos comprometidos a abordar la grave crisis humanitaria dentro de Venezuela y acogemos con satisfacción un mayor acuerdo entre todos los actores políticos en Venezuela para permitir el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria, para incluir alimentos, medicamentos y suministros de socorro críticos para el COVID-19. ¿Cómo lo veo yo, Patti? Esto es un espaldarazo de la Unión Europea, y digo de la Unión Europea porque es la Unión Europea la que está liderando esta estrategia en la voz de Borrell, un espaldarazo a un proceso de negociación con el que una amplia mayoría de venezolanos no estamos de acuerdo.
y lo hemos manifestado, pero también es un espaldarazo a la participación electoral, empezando por las regionales y municipales de noviembre, como lo dice ahí. Esto es una forma de animar a los políticos a que se presenten. Bueno, pero es que ya prácticamente, después de todo lo que ha pasado ayer, ya sabemos que todos se van a presentar, por lo menos esta oposición, que es la que ha llevado durante 20 años, Patricia, porque no estamos hablando de 2 años de Guaidó, sino 20 años, porque es la misma gente. O sea, ayer yo comentaba que es un horror que Ramón Guillermo Aveledo vuelva a ser el jefe, el coreógrafo de todo esto, cuando ha sido el responsable de muchos de los años de pérdida de tiempo, de vidas, realmente de oportunidades, porque ellos siempre entran y esto hay que recordarlo, y permíteme el espacio en esto, que cuando Guaidó asume la presidencia interina, Maduro estaba en su peor momento. ¿Y cómo está Maduro ahora? Fortalecido internacionalmente, reconocido ahora, o sea, se le ha dado un sello de legitimidad, y bueno, y el pueblo que se menciona en ese comunicado, que dice que la solución tiene que venir de ahí, el pueblo no tiene poder para solucionar, no lo tiene. Para nada. Y esto es una forma también, Patricia, de criminalizar a los políticos que no quieran participar en un juego electoral que es perverso y que es retorcido. Y esa es la lectura que hay que darle a este tema. O sea, internacionalmente están criminalizando a todo el político que diga que no. Y las condiciones del comunicado, si tú lo ves, son 3. La negociación con plazos concretos, arbitrada lógicamente por Noruega, que lo ha venido haciendo desde el año 2019. Y recordemos también que lo hizo a escondidas. Bueno, a escondidas del país, porque Guaidó lo sabía. Ah, no, obviamente, y participó. No, a escondidas de la dirigencia, a escondidas del pueblo, del ciudadano. Otra cosa que dice el comunicado es la restauración de las instituciones del país. Y a mí me parece que es una tarea muy poco probable de alcanzar en unos meses, porque están hablando de las regionales. Y además hablan, como siempre, de unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, y no solo locales, sino también presidenciales. O sea, es utópico. Es utópico para nosotros, pero ellos saben por qué dicen esas cosas que saben. Entonces el régimen vuelven a ser ellos. Se vuelven tú sabes, a quitar la máscara de democracia y vuelven a actuar como han actuado durante más de 20 años. Patricia, eso es lo que va a pasar. Y lo que ha pasado siempre cada vez que hay un proceso de elecciones. Tú decías que cuáles son esos avances y que por ejemplo, si para estos gobiernos, estas potencias, si ellos consideran que tener 2 representantes de Enrique Capriles y 3 oficialistas es tener imparcialidad en el CNE, y que ese CNE está ya renovado, o no tienen ni idea de lo que pasa en Venezuela, o son cómplices, pero no hay otra. No, de alguna manera no tienen la capacidad para poder tomar decisiones o calificar lo que pasa en Venezuela. Lo del cese de la usurpación, como ya sabemos, ya es historia pasada, olvidada, y esta estrategia que ellos están proponiendo también sabemos que nos condenaría a seguir sufriendo, a seguir soportando la maldad sin límites de esta gente y a someternos como los cubanos. Yo también llego a cuestionar toda aquella historia, ¿te acuerdas? La expulsión del representante de la Unión Europea de Venezuela, la declaración de persona non grata de la jefe de misión aquí en Bruselas. Quiere decir que todo eso era mentira. O sea, quiere decir que todo era mentira, quiere decir que todo era parte de un plan. Yo siempre dije que lo de Guaidó desde el principio fue un plan, o sea, que Guaidó nunca pensó realmente en el cese de la usurpación, y por eso es que quizás nosotros en Factores de Poder dijimos hace tanto tiempo que aquí lo que venía era un proceso de elecciones y de legitimación del régimen. Y es lo que estamos viviendo ahora, lamentablemente. Sí, y yo insisto en que es una triste noticia para los que realmente queremos la libertad y más para los que venimos luchando en el campo europeo, porque en la legislatura pasada sentíamos que habíamos conquistado un terreno importante, pero aquí estamos viendo cómo un cambio de gobierno
puede echar por la borda el trabajo de años. Y la tarea ¿Te que viene acuerdas haciendo... cuando dijimos aquí en este espacio tú y yo, Patricia, que esto se iba a resolver en Europa? Sí, yo siempre recuerdo eso porque además, en cierto modo, siempre te agradezco que hayas abierto este espacio porque nunca se ha hablado de Europa realmente con la importancia que tienen. A veces no lo creemos. Y la tarea que viene haciendo Borrell hace ya un tiempo la está haciendo muy bien. Eficiente para el mal. Eficiente para el mal. Sí, señor. Y está metida la mano, y esto es importante, de algunos miembros del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Yo seleccioné unos cuantos titulares para recordarle a los seguidores y se los pasé a producción. Uno, la clandestina delegación que envió Borrell a Venezuela en septiembre del año pasado, que se reunió con las partes, como dicen, y por la que Borrell tuvo que rendir cuentas en el Parlamento, y eso se quedó así. Se quedó así. Ya. La visita de Iris Varela este año para reunirse con los funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, o sea, del despacho de Borrell aquí, que también se alzaron 62 eurodiputados, eso quedó ahí. El encuentro de Borrell con Arreaza en Turquía, hace nada, en estos días. Y incluso yo incluiría ahí la desestimación que hizo el Tribunal Europeo sobre la pertinencia de las sanciones. Hubo y eso es todo lobby, Patricia, eso es todo lobby, claro. Todos estos encuentros tienen sentido. La visita de Biden a Bruselas. Se pregunta para qué eran los embajadores del gobierno interino. Ahí está. Uno se pregunta por qué fueron tan eficientes tomando las directivas de las empresas en el exterior, las que producían dólares como Monómero, como Citgo, ahí fueron eficientes tomando todo eso, pero en lo importante y lo medular que era esto, no fueron eficientes porque no quisieron ser eficientes. Y esas cuentas las tendrían que rendir ellos, porque ¿quién más? ¿Qué está pasando? No, y devolverles lo que queda, o no sé si ya hicieron un negocio con el régimen de que, bueno, nosotros nos quedamos como número, ustedes se quedan con esto, repartieron la plata, que es de todos los venezolanos. Porque ahí tiene que haber algo de eso. Sí, el gobierno de Maduro les va a legitimar a ellos las cuentas que no han presentado. Se las va a perdonar. Y ellos obviamente ya le perdonaron al régimen absolutamente todo, incluyendo las violaciones a los derechos humanos, porque ahí en ese comunicado habla de las liberaciones de los presos políticos, pero entonces eso será el régimen el que escoja a quién libera y a quién no, y por ejemplo, a los militares no los van a liberar. Ni los mencionan. Ni los mencionan. Por otra parte, Patri, para terminar aquí ya cerrar, yo siempre le temo a los personajes de los que la gente se burla en este ámbito, porque fíjate, esos son los más peligrosos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos viendo la verdadera influencia de Zapatero en todo esto y de los supuestos opositores, todos socialistas, y de personajes funestos que han hecho un trabajo de hormiguita en el ámbito internacional, como Timoteo Zambrano. A Timoteo Zambrano lo llevamos viendo años representando a la oposición en foros internacionales europeos como la Asamblea Euro-Latinoamericana, el Eurolat. Durante muchos años y en muchas de esas reuniones, el único que estaba ahí representando a la oposición era Zambrano. Y Zambrano es el más cercano a Zapatero de toda esta gente. Fíjate que Zapatero viajó a Venezuela a respaldar el Congreso del partido Cambiemos, que es el partido de Zambrano, y ayudar en ese viaje fue exclusivamente ayudar a Maduro en su acercamiento con John Biden. Y esto es todo resultado de eso. Hacen las cosas bien, aunque duela decirlo, lo hacen bien. Para el mal, como siempre. Fue allá, en medio de la polémica, cuando se creó el CNE renovado. Ese CNE fue un guiño que le hizo Maduro a Estados Unidos y a la Unión Europea para que le retiraran las sanciones. Y una de las principales funciones que tiene Zapatero en su apoyo a Maduro es tender puentes con Washington para eliminar las sanciones, y lo está consiguiendo. Y bueno, hasta aquí mi reporte de hoy, Patricia. Bueno, es lamentable, la verdad es que es frustrante, Patricia, pero voy a conversar con una persona que, por cierto, pronto vamos a tener aquí en Factores de Poder,
que me decía, pero hay que seguir. Es frustrante, pero hay que seguir. Yo sé que no es alentador y que hace mucho tiempo que estos reportes no lo son, pero estamos viendo lastimosamente que las esperanzas que podíamos tener en el papel de la Unión Europea en todo esto se han ido desvaneciendo, que tuvimos la certeza nosotros, sobre todo desde el momento en que Borrell asumió su cargo, y la historia nos está dando lamentablemente también la razón, pero no podemos parar, porque lo que esto está comprobando es que cuando éramos los ciudadanos los que hacíamos lobby en el exterior, que lo llevamos haciendo mucho tiempo por el mundo entero, con las uñas, con lo que teníamos para hacerlo, conseguíamos más cosas. Conseguíamos más, pocas, pero más para nuestro beneficio. Bueno, Patricia, gracias por el reporte, además tan detallado. Vamos a ir un corte, de regreso seguimos con Agárrate. Hasta la próxima.